Ahora, usted y yo, gracias a Cristo Jesús, hemos sido hechos la justicia de Dios, ¿verdad? Quiere decir que Cristo Jesús es nuestra justicia. Cuando aquí dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, está hablando de que debemos buscarle a Él. Cuando yo deposito mi confianza en Él, el día que yo decido declarar que Jesús es mi Señor y el día que yo decido declarar que Jesús es mi Salvador, automáticamente todo se me añade. Dentro suyo, usted tiene toda la plenitud de Dios. Dentro suyo, usted está completo en Cristo. Todo se le añadió el día que puso su confianza en Jesús. Pero yo necesito entender que la preocupación provoca que yo no camine en lo que Jesús ya pagó por mí. Por eso debo caminar libre de preocupación. Diga conmigo, libre de preocupación. Ahora escuche, Jesús ya nos ha hecho a todos absolutamente libres. Todos somos libres en Cristo. Y a quien el Hijo libertad les será verdaderamente libre. Todos somos libres en Cristo. Usted puede vivir libre de la preocupación. Puede vivir libre. Usted puede vivir libre de la preocupación para poner toda su confianza en Jesús. Ahora, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo puedo caminar libre de preocupación? Y aquí vamos a ver algunas cosas respecto a fe que creo que son importantes. Pero entienda bien esto, por favor. Todo lo que nosotros estamos hablando es porque creemos que el camino de Dios es mejor para nosotros. Ponemos nuestra confianza en eso. Amén. Depositamos nuestra confianza en la realidad de que lo de Dios siempre es lo mejor. Y lo que estamos hablando no es algo que yo practico para ganarme el favor de Dios. No es algo que yo practico para prosperar. Escuche, nada de lo que yo le digo es para que usted sea próspero. Usted ya es próspero en Cristo. Es decir, yo no soy próspero por dejar de preocuparme, pero lo que yo soy dentro tiene que acabar manifestándose afuera. Ese es el punto. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una vida de pasar el tiempo y ya está. El Evangelio es una vida de experiencias en Dios. Y yo necesito experimentar la obra completa de Jesús hecha a mi favor en la cruz del Calvario. Tengo que experimentarlo. Tengo que experimentar que Dios es mi sanador. Tengo que experimentar que Dios es mi proveedor. Tengo que experimentar que Dios está cuidando de mi casa, de mi familia. Tengo que experimentar eso. Entonces, lo que estamos viendo no es para que Dios me bendiga, es para que yo camine en lo que Jesús ya hizo por mí. Amén. Entonces yo necesito dejar de preocuparme y la clave para dejar de preocuparme es la meditación correcta. Diga conmigo, meditación correcta. Y ahora vamos a ver varias cosas aquí. Ahora la palabra meditación, a veces la gente piensa, bueno, la meditación es ponerse así, ¿no? Y doblarse así las piernas, yo no sé hacer eso. Y uno empieza, ¿no? Y tiene que ir meditando y que nadie le moleste. Y música de esa, no sé cómo se le llama, de meditación, ¿será? Y ahí está. No, escuche, cuando hablamos de meditación es que nosotros pensamos y hablamos lo que Dios ha dicho. Y pensamos y hablamos la obra completa de Jesús a nuestro favor. El otro día, justo en el discipulado, me preguntaban acerca de la meditación, y eso es lo que vamos a empezar a ver. Obviamente no lo acabaremos hoy, vamos a seguir viendo el domingo que viene. Pero meditación tiene que ver con aquello en lo que pienso y aquello en lo que hablo. Recuerde que meditar tiene que ver con hablar en voz baja y hablar en voz alta, ¿verdad? Y tiene que ver con poner mi mente en. Por eso yo le decía, todo aquel que sabe preocuparse sabe meditar. Hay gente que dice, yo no sé meditar, yo no sé cómo meditar en Dios. Bueno, si yo sé preocuparme, sé meditar, porque la preocupación es meditación negativa. Preocupación es dedicarle mi atención al problema. Por lo tanto, estoy meditando en el problema. Ahora vayamos un pasito más adelante. ¿Cuáles son las partes prácticas de no preocuparme? ¿Cuál es la parte práctica de poner mi confianza en Dios? O
¿cuál es la parte práctica de la meditación? En primer lugar, todo comienza por oír lo correcto. Diga conmigo, oír lo correcto. Venga conmigo a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Aleluya. Oír lo correcto. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. ¿Lo tiene? Si usted ve el contexto, el apóstol Pablo está hablando acerca de que nosotros, cuando confiamos en Dios y creemos con el corazón y confesamos con la boca, somos salvos, que Jesús es el Señor, y va hablando algunas cosas. Entonces él dice: ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no alguien les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, ese es el contexto. Y en el verso 17, el apóstol Pablo dice: así que la fe es, algunos usan el verbo viene. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuche, lo que va a marcar la diferencia, lo que pasa es que no vamos a llegar ahí todavía, pero lo que va a marcar la diferencia en la vida de una persona es lo que la persona cree. Lo que marcó la diferencia respecto a si me voy al cielo o me voy al infierno es lo que yo creo. ¿Está conmigo? La creencia de la persona marca la diferencia respecto hacia dónde va a pasar la eternidad. Si yo creo en Jesús, yo voy a pasar la eternidad en el cielo. Si yo no creo en Jesús, yo voy a pasar la eternidad en el infierno. No hay más. ¿Sí? Entonces, lo que yo creo determina dónde yo vivo la eternidad. Por lo tanto, lo que va a afectar a la persona aquí en la tierra también son sus creencias. Lo que la persona cree aquí en la tierra, eso es lo que va a vivir y eso es lo que va a experimentar. Pero antes de llegar a ese punto, yo necesito entender que primero necesito oír lo correcto. Para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, hubo un día que alguien me tuvo que hablar de Jesús. Para recibir y poner mi fe en Jesús, hubo alguien. En mi caso, yo estaba en una campaña evangelística de Carlos Anacondia. Y yo estaba sentado escuchando al evangelista Carlos Anacondia. Él trajo un mensaje de salvación glorioso, 25 minutos, 30 minutos, y dijo: ¿cuántos quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Y ahí pasamos, estábamos mis padres y yo. Y ahí recibimos a Jesús, pero él tuvo que predicar. Él tuvo que hablar el mensaje. A usted habrá sido de cualquier forma. Quizás sus padres se lo transmitieron, quizás alguien le predicó en la calle, quizás lo escuchó en la radio, lo vio en televisión, diferentes maneras, pero usted tuvo que oír. Tuvo que oír el mensaje correcto de Jesús para colocar fe en Jesús. Por eso el apóstol dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oigo la palabra, yo puedo conectar fe con esa palabra. Por eso es tan importante lo que oigo. Escuche, lo que oigo es importante. Aleluya. Pero no es importante porque, bueno, si yo voy a la iglesia, yo me estoy ganando el favor de Dios. No, es importante porque lo que oigo de parte de Dios es lo mejor para mí. Hay veces que la gente, porque eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la tradición, pone normas, pone ciertas cosas. No hagas esto, no hagas lo otro, no oigas esto, no oigas lo otro. Bueno, pero escuche, ¿por qué no tengo que hacerlo? No, porque si yo confío en Dios, yo voy a confiar que su palabra es lo mejor para mí. ¿Por qué vengo a la iglesia hoy? Yo personalmente, escuche, yo quiero que entienda esto, pero yo a veces no comprendo cómo los creyentes pueden pasar mucho tiempo sin ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es vida para usted. Es vida. Es vida. Por eso hoy en día tenemos MP3, tenemos las grabaciones, los CDs, ¿para qué? Para que usted pueda escucharlo. Usted a lo mejor mañana lunes no hay reunión, pero usted sigue escuchando la palabra. ¿Sabe por qué? Porque aquello que usted oye, usted puede conectar fe ahí.
Romanos 12:3 dice que usted tiene fe. Usted ya tiene fe. Ni mucha ni poca. Usted tiene la medida de fe que todos tenemos. Hay veces que la gente me dice, yo tengo mucha fe, pastor. Tengo mucha fe. ¿Está bien? Escuche, usted tiene la medida de fe. Y esa fe Dios nos la ha dado para que la usemos. ¿Y cómo la uso? Cuando la conecto con lo correcto. Lo correcto es aquello que oigo de parte de Dios. Lo que oigo es muy importante. Yo necesito valorar el oír lo correcto. El darle mi atención a lo correcto, porque es allí donde yo conecto fe. Escuche, si yo voy a una iglesia donde me dicen que la voluntad de Dios es la enfermedad, yo estoy oyendo algo con lo que no puedo conectar fe. Y voy a creerlo. O a veces Dios permite la enfermedad, Dios quiere enseñarte algo, Dios tiene un propósito con esta enfermedad para ti. No, Dios, no mi Dios, no el mío, no es el de otros, pero no el mío. Dígame. No el mío no tiene ningún propósito con la enfermedad. Dios no tiene nada que ver con la enfermedad. Lo único que Dios ha hecho con la enfermedad ha sido sanarla. Eso es todo lo que Dios ha hecho con la enfermedad. Cargarla sobre Jesús. Nada más. Dios ya no tiene nada que decir acerca de la enfermedad. Todo quedó claro respecto a Dios. ¿Cuál es la opinión de Dios? Jesús llevó las enfermedades, Jesús sufrió los dolores, por su llaga todos fueron sanados. No tengo nada más que decir. Oh no, Dios me está enseñando algo y Dios dice, no, yo no tengo nada que decir respecto a eso. Yo ya lo dije en la cruz del Calvario a través de la obra completa de mi Hijo Jesús. Eso es todo lo que Dios tiene que decir de la enfermedad. Pero si yo voy a un lugar donde me enseñan eso, yo puedo morirme enfermo cuando la voluntad de Dios es sanidad. ¿Por qué? Porque me enseñan que a veces Dios permite la enfermedad porque sus caminos son inescrutables. Y usan esas palabras raras, ¿no?, que usan los religiosos, difíciles de pronunciar. Oh, no podemos entender los caminos del Señor. Si yo voy a una iglesia donde me dicen que Dios no es un Dios de prosperidad y que Dios no es un Dios de abundancia, yo puedo pasar problemas económicos toda mi vida. Sin embargo, hay algo que Dios dejó claro también respecto a la pobreza y la escasez, y es que Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Eso es todo lo que Dios tiene que decir respecto a la pobreza y a la escasez. Dios, ¿qué opinas tú de la pobreza? Lo único que tengo que opinar es que Jesús la llevó en la cruz del Calvario también. ¿Para qué? Para que todos aquellos que crean en Él sean ricos. Venga conmigo a Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso 24. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Lo tienen? Marcos 4, 24. Les dijo también, está hablando Jesús otra vez, les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que ¿qué? Lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Dice, mirad lo que oís. Otra traducción dice, tengan cuidado con lo que oyen. Tengan cuidado con... Ahora, por favor, entienda esto. Esto no se trata de ir con miedo. No. Se trata de valorar el oír lo correcto. Ese es el punto. No de ir con miedo. Oh, voy con miedo, tengo que tener cuidado. Y si alguien dice algo me tapo los oídos. No se trata de eso. Se trata de valorar cada vez que oigo lo correcto. De honrar eso, de valorar eso. Por ejemplo, cada vez que voy a la iglesia, valoro la palabra de Dios, porque sé que en lo que oigo yo puedo conectar fe. Escuche, usted quiere dejar de preocuparse, empiece a valorar lo que oye en la iglesia. Quiere dejar de preocuparse, empiece a valorar lo que oye de la palabra. Oh, pastor, yo realmente quiero vivir sin preocupaciones. Empiece a valorar lo que Dios le habla. Dele valor a eso. Le damos valor a lo que hablan en las noticias, le damos valor a lo que hablan en la radio, en la televisión, en internet, le damos valor a lo que habla el médico, pero nos olvidamos de darle valor a lo que Dios le habla. Dele valor a lo que Dios le habla. Dele valor a lo que Dios le habla en la iglesia y dele valor a lo que
habla con usted, usted puede hablar con Dios y Dios va a hablar con usted. Y Dios quiere revelarle cosas y usted tiene que valorar eso más que cualquier otra cosa. Esto es lo que Dios me ha dicho. Esto es lo que Dios me ha hablado y usted lo anota y se enfoca en eso, porque cuando Dios nunca le va a hablar algo que va a provocar preocupación. Dios siempre le va a hablar algo que va a provocar descanso y confianza. Siempre. Y usted va a conectar su fe ahí. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento muchos lugares donde se habla de la importancia de oír. Ahora, obviamente, usted sabe ya, y yo se lo vuelvo a repetir una vez más, que en el Antiguo Testamento el oír era determinante para que Dios hiciera algo a favor de la persona. ¿Sí? Luego lo veremos un poquito mejor. Vamos primero aquí a Proverbios 4 y ahora veremos. Proverbios 4:20, ¿lo tienen? Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Inclina qué? Tu oído. Escuche, Dios nunca le va a obligar a oír lo correcto. Usted tiene que decidir oír lo correcto. Dios no le va a obligar. Dios no le va a obligar a venir a la iglesia. Dios no le va a obligar a ponerse un CD en casa y escuchar la palabra. Dios no le va a obligar a abrir la Biblia. Dios no le va a obligar a orar y escuchar la voz de Dios para su vida. Dios no le va a obligar a eso. La gente dice: oh, Dios tiene el control, lo que Dios quiere hacer que lo haga. No, no es así. No es así. Porque si fuera así, no sucederá lo que Dios quiera. No, escuche. Primero, si sucediera lo que Dios quiera, hoy habría venido mucha más gente a la iglesia. Segundo, si sucediera lo que Dios quiera, todos serían diezmadores. ¿No? Todos diezmarían. Si sucediera lo que Dios quiera en el momento que la persona se convierte, algunos no habrían tardado tanto en diezmar. Pastor, cambie de tema rápido, que no se sienta, que no se note que estoy incómodo con lo que está diciendo, pastor. Dios no le va a obligar. No le va a obligar. Yo espero que usted no haya venido aquí obligado, obligada. Creo que ningún ángel se le ha presentado diciéndole: hoy toca iglesia. Y usted sí. Armado hasta los dientes. ¿Está conmigo? A la única que se le puede presentar un ángel es a Álvaro. ¿A los demás? Pero escuche, Dios no le va a obligar. ¿A que Dios no le obliga? Dios no le va a obligar a que usted escuche la palabra. Dios no le va a obligar a que usted oiga la voz de Dios. Pero aquí dice: inclina tu oído. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque me conviene. Ese es el punto. Si yo confío en Dios, voy a confiar que oír la voz de Dios me conviene. Si yo confío en Dios, voy a confiar que pasar un tiempo en la iglesia escuchando la palabra me conviene. Escuche, la iglesia no me salva, la iglesia no me justifica, pero en la iglesia es el lugar donde voy a oír la palabra de Dios que va a cambiar mi vida para siempre. Entonces yo vengo a la iglesia con la expectativa diciendo: sé que Dios me va a hablar hoy. Sé que Dios tiene una palabra para mí hoy, que va a cambiar toda mi vida, va a cambiar la perspectiva de cómo yo veo las cosas. Quizás durante la semana he estado atormentado, lo veo todo oscuro, lo veo todo negro, pero sé que hoy voy a la iglesia, me siento en la iglesia, escucho la voz de Dios y todo cambia. Escucho la palabra de Dios y todo cambia. ¿Por qué? Porque lo de Dios es mejor. Siempre lo de Dios es mejor. Siempre con lo de Dios voy a salir ganando. Entonces dice: inclina tu oído a mis razones. Haz algo para oír. Oh, aleluya. Entonces usted hace algo para oír. Por ejemplo, Deuteronomio 28. O bueno, vamos a ir más atrás y
Vemos algunos versos aquí en Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 5:1. Dios le daba mucha importancia al oído. De hecho, Dios instruyó a los padres a que ellos enseñaran a sus hijos continuamente. Y le instruían a los padres: ustedes háblenle a los hijos la ley, háblenle acerca de los milagros que ocurrieron cuando yo saqué al pueblo de Egipto, háblenles acerca de cómo abrí el mar rojo, háblenles acerca de cómo les envié maná. Dios siempre dio instrucciones. ¿Por qué? Porque es la única forma de creer. ¿Está conmigo? ¿Cómo los hijos iban a creer en algo que no habían visto? Entonces, obviamente, los padres tenían que ir contándole, de forma que los hijos se asombraban y se maravillaban de las obras de Dios. Se maravillaban de las obras del Dios que ellos tenían. ¿Por qué? Porque los padres se lo hablaban a los hijos. Los padres se lo hablaban a los hijos. Y así continuamente. Entonces, Deuteronomio 5:1, por ejemplo, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Pero primero dice: oye, hay que oír. Capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Capítulo 7, verso 12. ¿Lo tiene? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Deuteronomio 28. Capítulo 28. Verso 1 y verso 15. Gloria a Dios. Dios es tan bueno. Lo tiene Deuteronomio 28, 1 y 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, repito, téngalo bien claro, esto no está funcionando para nosotros hoy. Oh, pastor, no está funcionando. Deuteronomio 28 para nosotros hoy no funciona de esa manera. No se trata de voy a oír para ser bendecido, voy a oír para que las bendiciones me alcancen, o si no oigo, si no voy a la iglesia, las maldiciones me van a alcanzar, las maldiciones me van a tocar. No, escuche, usted está bendito en Cristo. Cristo es su bendición. Usted ha sido bendecido por causa de estar en Cristo Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué tengo que oír? Porque es lo mejor para mi vida. Porque confío en Dios, y como confío en Dios, oigo su palabra porque sé que me conviene. Es lo mejor para educar a mis hijos. Es lo mejor para tener un matrimonio fuerte. Sé que tengo que oír lo correcto, porque hasta que no oiga lo correcto, no puedo creer lo correcto. Y si no creo lo correcto, no voy a vivir correctamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Hemos estado 9 semanas enseñando libres de toda condenación. ¿Por qué? Porque si yo no oigo acerca de libertad de condenación, no puedo vivir así. Necesito entender, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y he sido hecho libre de toda condenación. Y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo hasta que lo creo. Y cuando lo creo, yo vivo como lo que soy. Y cuando vivo libre de toda condenación, yo mantengo una relación con Dios perfecta. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios está basada totalmente en Jesús y no en lo que yo hago. Entonces necesito oír. Yo no oigo hoy en día para que las bendiciones me alcancen. Yo oigo porque sé que en Cristo estoy bendecido y creo que lo de Dios es lo mejor para mi vida. Pero usted puede ver que en el Antiguo Testamento ya se le daba mucha importancia. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos? Oh, pastor, los malos son los asesinos, los malos son los ladrones, los
los malos son los violadores. No, los malos son aquellos que están fuera del plan de Dios. Bíblicamente hablando, malos son aquellos que están fuera de Dios. Entonces la Biblia dice que yo no debo seguir sus consejos. Uno dice, bueno, yo voy al psicólogo porque el psicólogo me hace bien. Yo no debo seguir consejos de malos. Oh, yo tengo muchos libros de autoayuda porque los libros de autoayuda me hacen mucho bien. Yo no debo seguir consejos de malos. Oh, esta persona sabe mucho de economía y ha escrito varios libros y yo me leo sus libros. Yo no debo seguir consejos de malos. No me conviene. No me conviene. ¿Por qué? Pues yo no necesito saber qué ellos saben. Yo necesito saber qué Dios dice de mi economía. Yo no necesito saber qué ellos saben de negocio. Yo necesito saber qué es lo que Dios tiene para mi negocio. Yo no necesito autoayuda. Yo necesito Cristo ayuda. Es decir, yo en mí no lo puedo todo, pero en Cristo lo puedo todo porque Él me fortalece. Yo no debo seguir consejos de malos porque no me van a dar buenos consejos. Jesús dijo, un árbol malo que da y un árbol bueno que da. Ya está, no hay más. Si la Biblia dice no andes en consejo de malos, ¿por qué lo dice? Porque un malo no te puede dar un buen consejo, no funciona, no cuadra. Solo los buenos dan buenos consejos. ¿Quién es bueno? Los que están en Cristo. Aleluya, se pusieron serios otra vez. Va rápido, ¿no? Pero escuchen, ¿por qué todo esto? ¿Por qué es para mi beneficio? Ese es el punto. Dios solo busca mi beneficio. Dios no busca mi sufrimiento, no, Dios busca mi beneficio. Cuando yo me enfoco en Jesús y entiendo que Él es el centro de mi vida y que gracias a Él yo lo tengo absolutamente todo, entonces yo voy a caminar en eso. Cuando yo vengo a la iglesia y yo oigo la palabra, yo voy a poder creer eso. Por eso es tan importante que yo aprenda siempre a oír lo correcto. Venga conmigo a Lucas capítulo 6. Aleluya. A mí me encanta hablar de este tema. Oír lo correcto. Es tan importante que usted oiga lo correcto. Hoy no vamos a tener tiempo, pero vamos a ver la semana que viene, bajo la guianza del Espíritu, cómo el apóstol Pablo instruía a sus iglesias. Usted puede ver cómo él protegía a sus iglesias de oír lo incorrecto. Porque esa es la responsabilidad de los pastores. La responsabilidad de los pastores es enseñarle lo correcto, enseñarle la verdad para que usted pueda vivir libre de la mentira. Ese es el punto. ¿Sabe cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva fue que le dio oído a lo que no debía darle oído. ¿Está conmigo? Dios había soltado una palabra y con la palabra de Dios siempre debemos tener más que suficiente. ¿Qué pasó con Eva? Eva le dio oído a lo que no debía dar oído. Eva empezó a escuchar a alguien que puso en duda lo que Dios había dicho. Y ahí entró un problema. Cuando ella empezó a darle oído al diablo, obviamente, y el diablo le decía, así que Dios os ha dicho esto. Bueno, no exactamente esto, Él nos ha dicho tal. Y el diablo le dice, no, pero eso no es así. Eso no es así. Lo que pasa es que Dios no quiere que seáis como Él. Y por eso os ha dicho eso. Pero la realidad es que si vosotros coméis de ese fruto, seréis como Él. Entonces vino alguien cuestionando lo que Dios había dicho, y eso fue lo que provocó que Eva hiciera lo que hizo. ¿Está conmigo? Yo creo firmemente que cuando nosotros enseñamos desde este lugar, hablamos de parte de Dios. Cuando usted atiende la palabra, usted tiene que valorar lo que oye en la iglesia y no debe permitir
que otros vengan a poner en duda lo que usted oye aquí. Gracias por su amén. Esa es la realidad. Usted debe creer que cada vez que se sienta a escuchar a su pastor está escuchando la voz de Dios. Yo no soy Dios, solo soy un instrumento, pero Dios le habla. Yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes y todos me van a decir que Dios les ha hablado algo. ¿Por qué? Porque Dios habla a cada uno en particular, pero no debe permitir